estoy haciendo una grabación de la clase de hoy, lo cual quiere decir que os tengo que informar por la ley de protección de datos que estáis siendo grabados. En principio, lo que vosotros ponéis en el chat no se ve, así que en ese sentido no tenéis problema de privacidad, pero, pues, por ejemplo, Marta Morales Palacios está enseñando un vídeo de algo gris, pues eso sí que puede que aparezca en la grabación. Así que, pues, cuidado con tener la cámara encendida, que esto puede aparecer. La idea de las clases estas es que con un poco de suerte podáis asistir todos en vivo y en directo, pero eso es demasiado optimista para que lo vamos a negar. Entonces, pues no. Lo más probable es que acabe teniendo que colgar estas clases en algún sitio, ¿vale? Dejarme un segundito que tengo que quitar los sonidos del sistema porque me están saltando cada vez que. Bueno, la cuestión es esa, que voy a tener que, efectivamente, la cámara está activada por defecto y hay que tener cuidado con eso porque entonces, porque si tenéis la cámara se ve. Y las solicitudes las estoy intentando responder conforme van llegando, ¿vale? El problema que tiene es que la estabilidad de este sistema es tirando a regular y pues de vez en cuando me muestra la solicitud y de vez en cuando no me muestra la solicitud. Entonces, insisto, lo voy intentando arreglar por el camino y ya está. Déjame otro segundo. Vale, otra cosilla que quería deciros entre tanto. Estamos en una clase online, entonces, pues... Bueno, pues ni idea. No sé cómo arreglarlo, así que pues vamos tirando en vivo y en directo. Y sigo intentando aceptar a la gente conforme vaya apareciendo. A ver, con respecto a esta clase de aquí, lo que os iba diciendo, lo primero que tengo es que no tengo manera de ver si os estáis enterando, me estáis haciendo caso o no. Entonces tenéis que utilizar el chat o la herramienta de voz para hacerme ver si estoy yendo demasiado deprisa, estoy yendo demasiado despacio, no os estáis enterando, lo que sea. Yo tengo el chat abierto. Esto es un poco como, pues eso, como quien hace streaming en Twitch y me vais diciendo qué hay, ¿vale? Intentar responder un poquillo a lo que os pregunte, etcétera. La otra cuestión es que vamos a emplear GeoGebra para todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, en GeoGebra sabéis que si yo genero una circunferencia, como la que estáis viendo aquí, pues la circunferencia la tengo que definir en el programa mediante dos elementos, un centro y un punto. Este punto en realidad no es un punto de mi problema, no es que yo esté utilizando este punto de para nada. Entonces, los puntos que veáis en azul dentro de la circunferencia C, pues es como si no estuvieran, simplemente me han servido para definir los procesos, ¿vale? Insisto, por repetir a los que han podido llegar un poquito más tarde, la idea es, estamos grabando la clase por si acaso vuestros compañeros no son capaces de unirse al sistema y voy a pedirle a Irene que por favor esté atenta y vaya atendiendo las solicitudes que vayáis teniendo y vaya metiendo a la gente que hay, porque el problema que tiene es que no las veo. Espera un segundito. Vale. Bueno, la clase de hoy, ¿en qué vamos a consistir? Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar por el ejercicio que os dejé ayer para que hicierais. Alguien tiene el micrófono abierto. Y
Después de eso voy a responder preguntas. Si alguien tiene algún ejercicio que quiere que hagamos o alguna duda, la respondo. Y después de eso lo que haré pues, será un resumen general de la asignatura, si os parece bien. ¿Vale? En principio, la última notificación que tenemos no es nada serio porque no se sabe exactamente cómo van a funcionar las cosas, pero lo último que nos han dicho es que en principio se retrasan todas las actividades de evaluación 2 semanas, en principio, de tal manera que el examen sería es que no me salen hay 4 requests para acceder y no soy capaz de verlos. Bueno, que en principio, si todo va normal, el examen sería simplemente 2 semanas después y pues todo seguiría funcionando con normalidad. Eso suponiendo que no se alargue la cuarentena, lo cual me parece mucho suponer y muy optimista. ¿Vale? Entonces, pues, si la cuarentena se alarga, esta previsión inicial pues no tendrá efecto. Eso tiene de ventaja para mí que, entre tanto, como voy a seguir siendo de manera perpetua que tenéis, pues me vais a hacer más caso. Así que siempre tiene su ventaja. Lo que nos han dicho, lo último que han dicho de rectorado es que en principio sí, que en principio lo que se hace es se retrasa todo el calendario académico 2 semanas. Pero es una propuesta, no hay nada en concreto y no hay una instrucción concreta de hacer todos X. De momento lo único que nos han dicho es que intentemos continuar con la docencia de manera online y que ya veremos cómo funcionan las cosas. No tenemos más información. Así que, pues eso es lo que estamos haciendo. Vale, ya me ha dicho Irene que se va a encargar ella de seguir por lo menos de intentar siguiendo dejando a la gente que entre. Por eso había intentado yo que esto empezara un poquito antes para evitar el tener que estar dando los botones. Y lo que vamos a empezar con este problema de aquí. ¿Vale? El problema que estamos trabajando es el GM28. De tal manera que os he puesto aquí al lado la figurita de análisis con la que estamos trabajando y nos encontramos con que nos están pidiendo las circunferencias que, siendo ortogonales a C1, tienen que ser también ortogonales a una C2 por aquí metido, y además tienen que ser tangentes a una recta de R. ¿Vale? Esa es la idea fundamental de este problema. Necesitamos trabajar. Alguien ha encendido su micrófono. ¿Necesitamos trabajar con la inversión aquí o no? La pregunta es, recordamos que viendo el esquema de resolución que hicimos el otro día, nuestra idea de resolución tiene que ser siempre empezar por si soy capaz de reducir el problema a un problema de pertenencia a un haz, y si soy capaz. Sí, esta clase se está quedando grabada. Llevamos grabando desde hace unos minutillos y todo lo que está pasando ahora mismo va a estar grabado y va a estar disponible en principio en el Teams. Si veis la clase de ayer, está grabada como un vídeo AVI, y si no consigo que el 100% de vuestros compañeros sean capaces de acceder al Teams, lo pondré disponible en algún lado. El problema es que un archivo AVI pesa un quintal y no lo puedo colocar en Moodle porque no cabe, así que tendré que ver qué narices hago al respecto. Pero vamos, esto va a estar grabado y se va a poder emplear, ¿vale? Venga. Entonces, lo que estábamos diciendo, nosotros tenemos aquí este problema de aquí en el que tenemos que buscar, y voy a escribirlo en un texto para que quede claro el que se puede llegar un poquito más tarde. Lo que estamos buscando es una circunferencia S que sea ortogonal a C1, ortogonal a C2 y tangente a R. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ya me están llegando algún correo diciendo que la gente no tiene posibilidad de conectarse al cacharro este. Os digo lo mismo que he dicho en el correo. Vale, pues ahora mismo no voy a responder a vuestro compañero, pero le podéis decir en el WhatsApp que efectivamente que la clase va a estar grabada y que a las malas podrá ver la grabación. ¿Vale? Estamos hablando, bien pensado, gracias por indicármelo, estamos haciendo el ejercicio GM28. Ahí estamos, ¿vale? GM28. Queremos una circunferencia S que sea ortogonal a C1, ortogonal a C2 y tangente a R.
Vale, me parece correcto. Siempre podemos hacer. Hombre, el streaming de un streaming, yo creo que es buena idea por aquello de que de esa manera no estamos sobrecargando mi ordenador y el ancho de banda y que podamos tener el problema de que si yo estoy haciendo el streaming al mismo tiempo se pueda ver mal. Pero bueno, podemos intentar hacer algo así. Vale, entonces tenemos aquí OSU1, tenemos aquí OSU2. También os digo que este va a ser también el mecanismo para hacer tutorías de aquí en adelante. Como sabéis, no podemos tener ningún tipo de presencialidad, con lo cual, pues si alguien necesita algún tipo de tutoría, me lo tiene que decir y tenemos que montar el chiringo este en un uno contra uno o la gente que quiera y con esa manera resolvemos las tutorías. Idea fundamental. Lo que estamos trabajando ahora entonces es una pertenencia a una. Nosotros tenemos aquí dos circunferencias. Nuestra circunferencia S tiene que ser ortogonal a estas dos circunferencias, por lo tanto lo que estamos buscando es una circunferencia que pertenezca al haz conjugado. Si yo me saco el eje radical de estas dos circunferencias, que yo estoy haciendo un poquito de trampa y me lo estoy haciendo aquí con una herramienta, pero bueno, ahora lo haremos de manera correcta. Si ahora yo cojo cualquier punto de este eje radical, si ahora yo determino cuál es la potencia desde ese punto, un segundo. Si yo determino la potencia desde ese punto, lo que tengo es una circunferencia que es ortogonal a ambas. ¿Vale? Para cualquier circunferencia que yo coja aquí, es ortogonal a las dos. La que estoy buscando es, pues, esta que está colocada por aquí. ¿Vale? Vale, entonces, la idea es, primero tenemos que ver cómo determinar este eje radical, que obviamente no tenemos, cuando estoy trabajando en el papel, no tenemos la posibilidad de hacer lo que he hecho yo, de darle un botón y que me salga solo, sino que además, después de eso, tenemos que resolver un problema fundamental de tangentes. La primera idea es que el eje radical de estas dos circunferencias va a ser la recta base de la solución y esta recta base del haz definido por C1 y C2 va a ser el eje radical de la solución. ¿Vale? Voy a empezar poniendo nombres a las cosas para que no nos confundamos. Este es el eje radical. Es el eje radical de la solución y esta recta de aquí es la recta habríamos determinado esta recta base. Pues lo único que tendríamos que hacer es exactamente igual. Tenemos los mismos métodos que teníamos antes. Todos, no. Obviamente no podemos hacer una tangente común a C1 y a C2. Eso no lo podemos hacer porque no tenemos esa posibilidad. Maneras de determinar ese eje radical. Bueno, vamos a hacer alguna extra que nos da ahora que tenemos la inversión. Si yo determinara la inversa de esta circunferencia, eso es demasiado coñazo. Directamente hago una circunferencia auxiliar por 3 puntos. Vosotros simplemente hacéis una circunferencia auxiliar, aquí la que os dé la gana, y ahora lo que decís es que el centro radical de esa circunferencia y la circunferencia auxiliar me define un punto que pertenece al eje radical. ¿Vale? Me da igual qué circunferencia auxiliar coja yo aquí, que el centro radical de esas tres circunferencias va a estar colocado en el eje radical de C1 y C2. Hombre, evidentemente esto es un trazado extra, pues tenéis que coger una que sea un poquito inteligente. Si cogéis una circunferencia de este estilo, pues el centro radical se os va al infinito y es bastante difícil de trabajar. Pero simplemente es un proceso como ese. Cogéis una circunferencia cualquiera, auxiliar, corte a C1 y que corte a C2. Te aviso a José, a López, que está utilizando también la cámara. Y de esa manera tenemos el eje radical ya definido. Hacemos una perpendicular a la línea de centros, tenemos el eje radical de las dos circunferencias y esa va a ser la recta base de mi haz solución. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, lo que tenemos aquí es un problema de pertenencia a un haz. Lo voy a mover un poquitito para que me quede un poquito más cómodo. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer un problema, insisto, de pertenencia a un haz. ¿Sí?
La cuestión es que el haz que estamos trabajando es... ¿Qué tipo de haz es el haz que estamos trabajando? Venga, respuestas en el chat, por favor. ¿Cuál es el haz solución? ¿Qué tipo de haz es? ¿Ves esto? No sé si es que no sabéis responder o es que me he quedado yo solo. Ahí. A ver, JPJ. Parabólico no puede ser. Fijaros que no puede ser parabólico porque para que fuera parabólico, eso querría decir... Vale, vale, ya sí. Ya sí que veo que sí que respondéis. Si fuera parabólico sería en este caso de aquí. En este caso de aquí, yo tengo un haz. Voy a coger el haz definido por C1 y C2 y voy a coger una circunferencia del haz conjugado, cualquiera. Pues, por ejemplo, esta de acá. Lo mismo que he hecho antes con un arco capaz, lo puedo hacer también cogiendo un punto cualquiera de C1 y eso me permite determinar una circunferencia cualquiera del haz conjugado. Fijaos que si C1 y C2 son tangentes entre sí, entonces efectivamente todas las circunferencias que son ortogonales a C1 y a C2 son también tangentes entre sí y el haz sería parabólico, pero ese no es el caso que tenemos. Nosotros tenemos un caso en el que C1 y C2 no se cortan. El haz que definen C1 y C2 es hiperbólico, ¿vale? C1 y C2 definen... ¿Qué pasa con el enunciado? C1 y C2 definen un haz hiperbólico. El haz conjugado, el haz de circunferencias que son ortogonales a ellas, que voy a pintar en azul, es por lo tanto un haz elíptico. Fijaros que todas estas circunferencias que yo tengo aquí, todas ellas pasan por dos puntos. Concretamente, esos dos puntos que vamos a denominar los puntos fundamentales del haz. Este será F1 y este será F. ¿Vale? Y vamos a colocar estos dos puntos fundamentales rojo, por ejemplo, y bien rojos, ¿vale? Esos son los dos puntos fundamentales de mi haz. De tal manera que al final el haz solución es elíptico, el haz definido por C1 y C2 es hiperbólico. Y es importante no confundir ambas cosas. Nosotros al final este problema lo único que estamos haciendo es lo hemos reducido al problema de determinar las circunferencias que pasan por F1, por F2 y son tangentes a esta recta R. Es decir, tengo un problema fundamental de tangencias como otro cualquiera, ¿vale? Como otros que hemos resuelto ya varios de ellos, ¿vale? Lo voy a terminar aquí en un momento para que lo que veamos. ¿Cómo hemos determinado nosotros esas circunferencias, esos puntos fundamentales? Pues como he hecho yo, una vez que he determinado el eje radical, determino una circunferencia cualquiera del haz conjugado, me da exactamente igual cualquiera, puedo coger la de radio mínimo, puedo coger cualquier otra, y a partir de ahí ya tengo definidos los puntos fundamentales de mi haz, ¿vale? Entonces ahora tenemos que resolver el problema fundamental de tangencias. Si os vais al cuadernillo de métrica y os vais a... Dejadme un segundito que voy a compartir esto en un momento. Si nos vamos al cuadernillo de métrica, nos vamos aquí al problema fundamental de tangencias de un haz elíptico. Vamos a la idea fundamental aquí arriba. La idea es que primero tenemos que determinar una circunferencia ortogonal del haz conjugado. Es decir, tenemos que determinar qué circunferencia tiene la misma potencia con respecto a todo el haz solución. Alguien me ha pisado. Asumo que no ha sido aposta, pero me estáis pisando la presentación. ¿Vale? Ya se ha acabado el pisamiento de presentación. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo o lo hemos perdido? ¿Sí? ¿Vuelvo a mandar yo? Madre de Dios, 50 millones de notificaciones. Esto tiene... Ahora sí, ahora bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, me alegro que estemos todos de acuerdo. Vale. Intentemos mantener los pingüinitos fuera del chat, por favor. Vale. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora. La idea es, yo tengo este punto de aquí que voy a llamar A y este punto de aquí que voy a llamar B. Insisto, mantengamos un tono moderadamente civilizado aquí, que a la que nos descuidemos y empecéis a hacer el moñas en el chat, pues voy a tener que andar muteando y no vamos a ningún lado. ¿Cuál es el centro radical de la solución y de la recta R? ¿El punto A o el punto B?
repito la pregunta, ¿cuál es el centro radical entre la recta R y el haz solución? ¿Este punto A o este punto B? El E no es una opción porque no siquiera sé si hay un punto E. No, el punto E es el centro de una circunferencia. Lleva 10 minutos esperando, pues déjame un segundo que voy a ver si logro aceptarle yo en manual. Un segundito. Request, se suponía que estaba Irene con ello, pero esto... Darme un segundo. Bueno, de tanto discutir un poquillo. Y punto com. Pues según me dice aquí, todas las personas que se supone tengo 79 personas aceptadas y debería estar ya aquí. No sé qué está pudiendo pasar. Vale. A ver. A.pan se está preguntando, está pidiendo control. No, no te voy a dar control, lo siento. No, no va a pasar. Vale. Lo que estaba diciendo. Vamos a volver a dar bien. Bueno, habéis estado respondiendo aquí a saco y estáis de acuerdo en que es el punto B. Efectivamente, fijaros que... Ay, ¿en serio? Vale, hemos llegado a acuerdo. No sé qué has tocado, no te preocupes. Sí, esto es nuevo para todos y vamos a liar la parda seguro entre todos, no os preocupéis. Vale, entonces, el punto B efectivamente es el centro radical del haz azul, el haz elíptico y la recta. El punto A es el centro radical del haz hiperbólico definido por C1 y C2 y la recta. Entonces, cuidado con equivocarnos, ¿vale? Siempre tenemos dos haces conjugados y siempre tenemos que tener claro con cuál de los dos estamos trabajando, ¿vale? Entonces, una vez tenemos este punto B, efectivamente, nosotros ahora tenemos que determinar cuál es la potencia desde este punto B a cualquier circunferencia del haz, ¿vale? Y eso lo podemos hacer o bien haciendo un arco capaz sobre el segmento C para determinar el arco de tangencia, o bien podemos hacer directamente un teorema de cateto sobre los puntos fundamentales. Ay, esperaros un segundito que me está pidiendo otro de los profesores que le invite también a esto. Esto es un sin Dios. Dejadme que lo diga. Esto es un cachondeo y no hay manera de trabajar. Dame un segundo. Equipos. Administrar equipo. Vale, ya está, creo. Me distraigo. A ver, lo que estábamos diciendo. Hemos determinado que este punto B le vamos a renombrar como centro radical y vamos a poner A solución y R. ¿Vale? Este es el centro radical de la solución y R. Nosotros queremos determinar cuál es la potencia. ¿Cómo se le puede saber? Sí, vamos a ver. Lo que yo estoy diciendo es, si yo quiero determinar los dos puntos fundamentales de mi haz, fijaros que yo, para poder hacer este tangencias, puedes efectivamente coger un punto E en cualquier punto del eje radical y hacer un arco capaz o bien con C sub 1 o bien con C sub 2 y eso me permite sacar esa circunferencia, o bien, que es lo que he hecho yo, coges un punto C cualquiera sobre C sub 1, voy a llamarlo P para no confundirme, coges ese punto P el que te dé la gana, desde ese punto P haces ese segmento de tangencia F y eso te determina esa circunferencia C, ¿vale? Es una manera cómoda de operar. Al final, sabéis que mi manía es siempre intentar utilizar el menor número de veces el compás posible. Esto lo hago simplemente cogiendo un punto en P, utilizando la escuadra del cartabón para coger la recta OP y hacer una perpendicular por P para determinar este segmento F, y eso me da este centro E que me determina esta circunferencia. Y te vale cualquiera, literalmente cualquiera, ¿vale?
Entonces, esto es una cosa que no te requiere sacar un segmento de tangencia. Sacar el segmento de tangencia es una de esas cosas en las que podéis tener error de trazado, porque pues eso, al final sacáis el segmento de tangencia, si lo ponéis un poquito más arriba, un poquito más abajo, esta potencia os queda distinta y es más complicado. Sin embargo, coger esta recta y hacer una perpendicular es mucho más fácil que no tengáis errores de trazado y os quede una circunferencia que realmente pertenezca a la. ¿Visto? Asumo que sí. Vale. Entonces, lo que estaba diciendo, ahora yo necesito sacar cuál es la potencia desde este centro radical o bien a cualquier circunferencia C, a esta circunferencia C del haz, o lo que voy a hacer yo ahora es voy a utilizar el teorema del cateto. Si yo cojo esta recta que contiene al centro radical a F1 y a F2, me puedo dar cuenta, al revés, me puedo dar cuenta que yo puedo hacer simplemente un teorema del cateto sobre F1 y F2, ¿vale? Exactamente igual que hemos visto antes, yo vuelvo a tener aquí que para la circunferencia C yo tengo esta altura sobre la hipotenusa y tengo esta potencia K desde ese centro radical. Listo, esto lo puedes hacer también exactamente igual a base de coger un arco capaz sobre la circunferencia C y sacando el segmento de potencia. Es exactamente lo mismo. Si ahora yo cojo esta circunferencia, ¿vale? Es ortogonal a C y es ortogonal a R, ¿vale? Y eso me da los dos puntos de tangencia. Voy a coger esta circunferencia, voy a poner C1 y C2 en verde para que veamos que son de uno de los dos haces y voy a coger esta circunferencia que es la C ortogonal también en verde para que veamos el mismo A, que es el mismo A. Entonces esta circunferencia la llamamos C circunferencia que es ortogonal a la solución y a R. Vamos a darle un poquito más de espesor a esto, que me están diciendo por ahí que no se ve muy bien. Esta es esa circunferencia ortogonal. Entonces, esta circunferencia ortogonal es la que me está determinando ya directamente los dos puntos de tangencia. Si yo cojo la intersección entre esta circunferencia y esta recta R, eso me da un punto T1 y un punto T2, que van a tener que ser puntos de tangencia de mis circunferencias solución. Ahora, por ejemplo, ¿vale? Esos puntos de ahí van a ser puntos de tangencia de mi circunferencia solución. Como estoy buscando circunferencias que han de ser tangentes a R por ese punto, pues los lugares geométricos de los centros van a ser estas rectas normales. Perdón, esta recta de aquí. Lugar geométrico del centro de la solución, 1. Y esto me permite sacarme estos lugares geométricos del centro de la solución. Y me darán dos centros de soluciones, uno colocado por aquí, y dejarme que mire si me daban un esquemita, me piden la circunferencia C sub S, pues aquí, si esto me lo encuentro con problema de examen, lo que tengo que decir es que no existe una sola solución, existen dos, y, hombre, pues en este caso a lo mejor una de las soluciones se me va completamente de la hoja y no la veo, pero tengo que ser consciente de eso, tengo que ser consciente de que existen dos soluciones. Voy a mover un poquito los datos para que me entren las dos un poquito dentro de la pantalla, y ya está. Y sala, una se va fuera, ¿no? Efectivamente, es lo que me imaginaba. En general, insisto, si yo os pido soluciones a un problema, normalmente no se me olvidará, pero aunque si se nos olvida ponerlo, lo que tenéis que hacer es un análisis del número de soluciones, ¿vale? Tenéis que decir, bueno, pues las soluciones que tiene este problema son tantas, en este caso, 1, 2, 3, las que sean, no se salen de la hoja o lo que sea, pero yo tengo que marcar cuáles son las soluciones que me están pidiendo. En este caso, pues la única que entra en la hoja es esta de aquí, que es la solución S, que es la que me estaban pidiendo. Pero fijaros que lo único que he hecho al final es, como yo tengo unas condiciones, dos condiciones de ortogonalidad,
directamente puedo reducir el problema a un problema fundamental de tangencias. No necesito hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Venga, turno de preguntas. ¿Hay algún problema que queráis que hacer? Voy a guardar esto ahora mismo. Guardar como, y lo guardamos como, habíamos dicho que era el GM28, ¿no? GM28 y no, el escritorio no, por Dios. Clases online. Y ahora mismo os voy a subir el GM28 para que lo tengáis en el repositorio. Vale, me han propuesto por ahí el GM21. Darme un segundito que termine de subir el archivo y nos ponemos con ello. Vale. Vale, cuando se ha reducido un problema de tangentes, ¿a qué debe ser tangente? Fíjate que nosotros partíamos de estas tres condiciones: ortogonal a C1, ortogonal a C2 y tangente a R. Lo que hemos hecho ha sido sustituir, por así decirlo, algunas de las condiciones. En vez de pensar en ortogonal a C1 y a C2, he quedado, me he dicho, bueno, pues voy a cogerme solamente... a ver, en vez de utilizar esas condiciones que son incómodas, voy a sustituirlas por unas equivalentes. Todas las circunferencias que son ortogonales a C1 y a C2 pasan por los puntos F1 y F2. Pues me quedo con pasar por F1, pasar a F2, y la tercera condición que tenía, que es ser tangente a la recta R, la sigo manteniendo. Y eso es lo que llamo problema fundamental de tangencias. Tengo una pertenencia a un haz, en este caso elíptico, y una condición de tangencia que sigo manteniendo. ¿Vale? Siguiente pregunta que me han hecho por ahí. ¿Por qué el punto B es el centro radical de la solución? Estoy repitiendo las preguntas en alto por si acaso esto acaba siendo una grabación, que la gente que no tenga acceso al chat sepa de qué estoy hablando. De hecho, cuando pauso normalmente es que estoy leyendo lo que me estáis escribiendo. Fíjate que nosotros lo que estamos buscando es cuál es el centro radical de este haz de circunferencias azules, donde yo estoy moviendo a la circunferencia C, y la recta R. Vimos el otro día que el centro radical de una recta y cualquier cosa, pues está en la propia recta, ¿vale? El eje radical de una recta con cualquier cosa es la propia recta. Entonces, directamente, ese es el centro radical. El corte del eje radical del haz, este de aquí, este que es el eje radical de mi solución, con la recta es el centro radical, es el punto que tiene la misma potencia con respecto a la solución y con respecto a la recta, ¿vale? Venga, siguiente paso. Me han propuesto por aquí que hagamos el GM21. Vamos a ver si me convence o no. GM21, lo vamos a hacer en un momentito. Entonces vamos a hacer una nueva ventana y vale, voy a hacer directamente, guardo aquí, hago archivo nuevo para que no tener que recompartir la ventana y ahora darme un segundito que voy a copiar el enunciado, que de esa manera mi vida es un poquito más sencilla, ¿vale? Entonces, snapshot. Okay. El problema es entonces... Este es el problema que yo tengo, ¿vale? Me están pidiendo que trace una circunferencia según se indica en el croquis, tangente a C1, C2, 3, y me dan las tres circunferencias en esta posición. Pues voy a colocar aquí C1, C2 y C3. Un segundito que me han dicho algo por aquí, no me he enterado. Pregunta el otro profesor que por qué no saco la pizarra dándose el control. Vamos a conseguir que esto funcione primero un ratito y luego ya, si eso, nos ponemos a hacer virguerías en las próximas clases, ¿vale? A ver, al Moodle, además de subirlos aquí, por algún motivo, en vez de nos vale que estén aquí, es que el problema que tiene es que yo no subo nada al Moodle que no esté perfectamente bien acabado. En el sentido de que esté hecho con deslizadores, que esté hecho con puntos de trabajo, que todo tenga el nombre, que puedas cortar. Lo que os estoy subiendo aquí ahora es simplemente un documento de trabajo previo. Intentaré ponerlos disponibles para todo el mundo. Intentaste descargarte el vídeo de ayer y no pude, pero ¿por ancho de banda o por qué? ¿Los GeoGebra sí que pudiste o tampoco pudiste descargarlos?
sea, el problema que tiene es que es un vídeo que pesa 1 quintal. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Está en el Teams, en la parte de archivos compartidos. El problema es eso, que si no podéis acceder porque es un archivo de varios megas y tenéis una conexión pues regulera, pues es complicado de manejar, ¿vale? Bueno, las cuestiones organizativas vamos a, ya te digo, intentaremos resolverlas. En principio lo voy a poner en el Teams. Si no funciona bien el asunto por algún motivo, pues también o bien lo subo al blog donde tengo colgados todos los apuntes, como ejercicios a medio hacer o algo por el estilo, y de esa manera pues acabamos arreglando el asunto, ¿vale? De momento voy a colocar esto con un poquito con la misma nomenclatura. Tenemos aquí una C1, tenemos una C2 y tenemos una C3. Os decía, voy a dejar todos los puntos de control en medio, simplemente para poder cambiar radios y tamaños a voluntad, pero que sepamos que el H, el F y el D en principio no son absolutamente nada. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo? Lo primero que tengo que hacer es ver cuál de las circunferencias, o sea, esta circunferencia de aquí, con qué recta de D'Alembert se corresponde. Es decir, qué tipo de inversión tengo yo que relacionan esas 3 circunferencias. Fijaros que veíamos el otro día que lo que tenemos que ver es topológicamente cómo está relacionada esta circunferencia con C1, C2 y C3. Si nos damos cuenta, mi solución mantiene atento a C1, como a C2, como a C3 en el exterior. Por lo tanto, como topológicamente están todas separados, eso quiere decir que las inversiones que relacionan a C1, C2 y C3 tienen que ser todas ellas positivas. Si estamos buscando entonces las inversiones positivas, pues lo que tendremos que hacer es determinar la recta de D'Alembert, el eje radical de todas las circunferencias, una que sea la que convierta C1 en C2, la que convierta C1 en C3 y la que convierta C3 en C2. ¿Vale? Pequeño inciso. Hay otra manera de resolver este problema que yo no voy a trabajar, pero que quiero contaros para que sepáis que existe. Si yo reduzco estas 3 circunferencias una misma cantidad, que es el radio de la menor de ellas, ¿vale? Voy a obtener centro de una solución que es equivalente, ¿vale? Entonces, si yo hago eso, me convierte en un problema de punto de paso y tangente a 2 circunferencias, lo resuelvo por inversión, determino el centro de la solución y la solución que me están pidiendo va a ser concéntrica con el anterior. No lo pienso hacer, es un fregado, es bastante más laborioso que esto que vamos a hacer ahora. Yo lo voy a resolver, pues es por isogonalidad. Como yo tengo una condición de isogonalidad entre todas estas circunferencias, voy a empezar simplemente con C1 y C2. ¿Qué es lo que necesito determinar? Necesito determinar el centro de homotecia relativo positivo que relaciona estas circunferencias. Pues cojo un punto P cualquiera sobre esa circunferencia, cojo este segmento de aquí y ahora lo que estoy buscando es hacer una recta paralela a esta por el centro de esa circunferencia. Vamos a empezar a poner nombres. A este punto le llamamos O1, a este punto le llamamos O2 y a este punto le llamamos O3. Y ahora lo que cogemos es esta intersección de aquí, nos da un P homotético con el punto P, ¿vale? De tal manera que tenemos ahí 2 segmentos que son paralelos. Voy a indicar que estos 2 segmentos son paralelos poniéndolos del mismo color, en este caso este morado de aquí, ¿vale? Entonces, para cualquier punto P que yo coja, pues tengo el punto P homotético y eso me permite determinar ese centro de homotecia positivo que a su vez va a coincidir con el centro de homotecia, el centro de inversión positivo entre 1 y 2. Voy a llamar I más 1, 2. ¿Vale? Venga, fijaros que me esperaré una solicitud extra, por si acaso no está Irene trabajando en ello. José Juan, ya que estás poniéndote a ello, ¿te podrías...? No, no tienes permisos. No, no he dicho nada. Darme medio segundo, voy a intentar a ver si logro que este hombre se pueda... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Fernando? No, es que no te tengo puesto de profesor, entonces no puedes dedicarte a dar permiso a la gente para que entre. Pero... y tardo yo creo más en ponerte de profesor que otra cosa. Entonces, que con un poco de suerte lo hace Irene y ya está. Vale, lo que estábamos diciendo. Yo tengo ahí ese centro de inversión. Fijaros que
efectivamente, para cualquier punto P que yo coja, efectivamente tengo ese centro de inversión. El siguiente paso es que tengo que determinar cuál es la potencia de esa inversión. Para ello tengo que determinar cualquier pareja de puntos inversos, cualquiera. Puedo utilizar este punto de mínima distancia y su inverso, puedo utilizar este punto de máxima distancia y su inverso, o puedo determinar el punto P y su inverso. ¿Cuál es el inverso del punto P? Pues este punto de aquí. Recordar que en estas dos circunferencias C1 y C2 están relacionadas por una homotecia y por una inversión. En la homotecia el punto de la derecha se corresponde con el punto de la derecha, en la inversión este punto de estos dos de corte con el de esta recta, el más cercano, se tiene que corresponder con el más lejano. ¿Vale? Una vez que yo tengo P y P', pues puedo utilizar, por ejemplo, un teorema de Cateto, semicircunferencia, perpendicular y potencia de esa inversión que convierte a C sub 1 en C sub 2. Y esta circunferencia la llamo C sub F1, 2. La circunferencia fundamental que invierte 1 en 2. La voy a colocar en rojo para indicar que es una inversión positiva. Voy a colocar este centro de inversión también en rojo para indicar que es una inversión positiva. Voy a indicar este segmento que me da la potencia, que es el K12, y también lo voy a colocar en rojo. Y voy a limpiar un poquito este trazado, quitando esta recta normal y dejando simplemente esa altura de aquí, ¿vale? Que este trazado es un trazado auxiliar que yo he empleado para determinar eso. Insisto, fijaros que para cualquier punto que yo coja, esa potencia K que yo tengo es la misma, ¿vale? Me da igual cuál escoja. La única cuestión es pues hacerme el trazado que sea más cómodo. Sí, lo que estoy haciendo es, fijaros que en el momento en el que estoy respondiendo a una pregunta en el chat, que es que este método cuál es, el de soluciones dobles. Fijaros que cuáles son los métodos de resolución por inversión que yo tengo cuando no tengo una pertenencia a una. Puedo simplificarme los datos, que eso requiere que mis datos se corten. En este caso no lo puedo utilizar porque C1, C2 y C3 no se cortan. Puedo simplificar mis soluciones, eso requiere tener un punto de paso. Tampoco lo puedo utilizar porque no tengo ningún punto de paso. La única opción que tengo es hacer que las soluciones sean dobles. Lo que yo estoy diciendo aquí es, si yo busco, voy a hacer una pequeña figurita de análisis, luego la borro. Si yo cojo aquí, se puede hallar K con la tangente a una circunferencia que pase por P y P'. Sí, lo que tú estás diciendo es, si tú calculas esta tangente, efectivamente, y colocas K como punto de tangencia, pues también vale. He dicho que vale para cualquier punto, con lo cual pues también vale para ese, ¿vale? La idea fundamental de este método de resolución, ¿cuál es? Si yo cojo esta recta y esta recta, yo hago esta circunferencia de aquí, que es tangente por P y tangente por P', esa circunferencia de ahí es doble en la inversión que convierte a C1 en C2. Para cualquier punto P que yo coja, fijaros que esa circunferencia D es necesariamente perpendicular a la circunferencia fundamental, ¿vale? Entonces son condiciones equivalentes. Yo puedo decir tangente a C1 y tangente a C2 es exactamente lo mismo que ortogonal a esta circunferencia fundamental en rojo y al mismo tiempo tangente a cualquiera de las otras dos. Son condiciones completamente equivalentes. Y lo que hacemos es eso, es, claro, las circunferencias que tienen la misma condición angular con respecto a C1 y a C2, no me vale simplemente, o sea, me vale con cualquier otra condición, no necesito que sea tangencia, tienen la misma, o sea, son dobles en esta inversión. En este caso la inversión es positiva y el hecho de que sean dobles en la inversión quiere decir que son ortogonales a la circunferencia fundamental de la inversión. Si fuera una inversión negativa, lo que tendríamos es una diametralidad. Pero lo que estamos viendo ahí es que este ángulo de aquí son 90 grados. El ángulo entre ese segmento de tangencia, este ángulo que tenemos aquí, entre la tangente a uno y la tangente a otro, son 90 grados. Para cualquier P que yo coja, me da exactamente igual. Cualquier P que yo coja,
yo tengo que la circunferencia que pasa por P y P', que es tangente por P y P', y me daría igual que formara 30 grados por P y P', el resultado sería el mismo. Al final yo tengo esa circunferencia que es ortogonal a la de autoinversión. Bueno, vamos a parar esto, que siempre que os pongo animaciones luego no me dejéis de hacer mi caso, porque estáis demasiado fascinados por la animación. Y lo que vamos a decir es, bueno, pues yo ya tengo esa condición y he sustituido aquí la condición de tangencia-tangencia por una condición de tangencia y ortogonalidad. Siguiente paso, pues voy a hacer lo mismo con otra pareja de circunferencias. He hecho C1, C2, puedo hacer ahora C1, C3 o C1 o C2, C3, ¿vale? Voy a utilizar, por ejemplo, C1, C3 y repito el mismo proceso de antes. Yo sé que el centro de homotecia y por lo tanto el centro de inversión va a tener que estar en esa recta y lo único que hago es decir, bueno, pues voy a utilizar el mismo punto P para evitar tener demasiadas rectas por ahí dando vueltas y voy a sacarme otro punto P homotético. La circunferencia roja no, eso depende de la posición. Tú fíjate, esa pregunta está muy bien precisamente en esta circunstancia de aquí. ¿Tiene que cortar a C3? No, yo C3 te la puedo colocar donde me dé la gana. La pregunta ha sido si la circunferencia roja debe cortar a O3. A O3, que además es el centro. En principio, a menos que este problema tenga alguna posición particular, y yo no recuerdo que tuviera ninguna posición particular, fíjate que la determinación solamente relaciona efectivamente a C1 y a C2. C3 puede estar donde le dé la gana, que no participa para nada en este problema. ¿Vale? Venga, entonces tenemos ese punto P y tenemos este otro punto P sub H2, ¿vale? De hecho voy a llamar a este H13 para indicar que es la homotecia que relaciona 1 y 3 y este punto de aquí le voy a renombrar P sub H12. Homotecia que relaciona 1 y 2, ¿vale? Entonces, eso nos determina aquí. Voy a volver a hacer lo mismo de antes. Muestro este objeto. Voy a coger este segmento de aquí. Y lo que digo es que está en el mismo color para indicar que es paralelo. Y ahora lo que digo es voy a determinar cuál es el centro de homotecia, o en este caso el centro de inversión, que relaciona esas dos circunferencias. Me están diciendo por ahí que os diga que directamente, si estáis trabajando con GeoGebra, que no es lo que vais a hacer en un examen, en GeoGebra directamente le podéis decir utilizar la herramienta tangentes para determinar exactamente lo mismo, ¿vale? Y es la misma determinación sin necesidad de andar haciendo puntos homotéticos ni nada por el estilo. Pero bueno, como normal no tenéis la herramienta de tangencias, pues os lo estoy haciendo en rupestre, manual, sacando los puntos a cuchillo, ¿vale? Entonces, esta intersección de aquí me da este centro de inversión, que es el centro de inversión positivo, que relaciona más 1, 3, ¿no? Sí, centro de inversión positivo relaciona 1 con 3. Y volvemos a tener, voy a colocar esto a ver si no se me va demasiado lejos, para poner así más o menos. Fijaros que estos problemas en general son bastante difíciles de hacer que quede todo dentro de la hoja. Por eso en el enunciado que os han dado, si os fijáis, tenemos las tres circunferencias en un lado de la hoja para que tengáis todo el hueco para que todo funcione. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos ese centro de inversión y tenemos que volver a repetir el mismo proceso. Tenemos que volver a determinar cuál es la potencia de inversión que hace que C3 se convierta a C1' en esta inversión. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que el punto P se va a convertir en este P segunda. ¿Vale? Vuelvo a hacer un teorema del cateto. Voy a borrar unas cuantas líneas por aquí. Me olvido de esto. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Voy a poner aquí un par de segmentos para que esto esté un poquito más limpio. Lo que estamos haciendo es hacer ese teorema de cateto por un lado y este otro teorema del cateto por otro lado. ¿Vale? Vuelvo a coger aquí otra semicircunferencia. La voy a hacer por abajo para no tener tanto ruido. Vuelvo a tener esta recta perpendicular y vuelvo a tener otro teorema del cateto.
insisto, como no puedo veros las caras de desconcierto o de me estoy enterando perfectamente de lo que está pasando, por favor, si voy demasiado lento, demasiado despacio, bueno, o más bien lo contrario, demasiado deprisa, me lo decís, ¿vale? Entonces, aquí hemos determinado esa potencia K entre 1 y 3, minúscula, y tenemos ese segmento de tangencia y tenemos esa circunferencia fundamental de la inversión. Circunferencia fundamental entre 1 y 3. Y la vuelvo a colocar en rojo. Y voy a volver a colocar, voy a limpiar un poquito aquí, asumo que vosotros estáis copiando por el camino, o a saber qué está pasando. Nuestro objeto sample está normal y lo que tenemos es que es, eso no se ve absolutamente nada, gris. Esa otra construcción particular. Y os recuerdo el punto F y demás como si no estuviera, no lo estamos empleando para nada. ¿Tenemos ya definido cuál es el haz ortogonal? Fijaros que sí, que yo ahora lo que estoy buscando son circunferencias que sean ortogonales a C sub F1,2, C sub F1,3 y que sean tangente a pues, cualquiera de las otras tres. Me da exactamente igual. ¿Vale? Fijaros que yo podría sacar el tercer centro de inversión. Lo voy a hacer en un momento. Esto, insisto, si estáis copiando, dejar de copiar porque esto no forma parte de la solución, simplemente es una comprobación de que todo funciona y que todo está relacionado. Si yo pinto aquí la recta de D'Alembert, esta recta de D'Alembert de aquí va a ser el eje radical de mi solución. ¿Vale? ¿Y por qué pasa de mí? Repito, esto es la recta de D'Alembert, es el eje radical de la solución. Si yo determinara la inversión que convierte C sub 3 en C sub 2, ¿qué me restaría? Pues fijaros que si yo cojo el centro de esa inversión, como vimos el otro día en teoría, tendría que ser ese de ahí. Ese sería el I sub más 2, 3. Y la circunferencia fundamental de esa inversión sería esta de aquí. Tiene que pertenecer al mismo A. ¿Vale? No lo vamos a utilizar, ahora la borraré, pero esa sería la circunferencia. Vamos a comprobar que esto es cierto. Si yo cojo esta circunferencia y la invierto con respecto a esta de aquí, y en este caso, por favor, invierte esta con respecto a esta, fijaros que la circunferencia inversa que me ha salido es esta circunferencia S1, que efectivamente coincide exactamente con C sub 2. ¿Vale? Entonces, fijaros que con coger dos de las inversiones llego exactamente a la misma información. Al final, el haz está completamente definido y las tres condiciones de ortogonalidad son necesariamente equivalentes. ¿Vale? Bueno, una vez hecha esa comprobación, esto fuera y limpiamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Determinación de los centros de inversión positivas, mirando cuál es la circunferencia que me están pidiendo, determino los centros de inversión positivo y determino las potencias de esos dos centros de inversión. ¿Listo? Antes de que empiece a haber un martes sí, voy a asumir que sí es. Si hacemos una cosa, cuando diga visto, me contestáis si alguien no lo ha visto. Si no, tomo el silencio por respuesta positiva. Conclusión. ¿Es mejor obtener la potencia de inversión? ¿A qué te refieres con que mejor obtener la potencia de inversión? No sé. Vamos a seguir solucionando. Cuando has hecho la inversión de la circunferencia, como se solapa con la otra, no se ve. Pero si hubieras hecho la potencia de inversión, hubieras visto que el radio coincidía con esa circunferencia. Nada, un comentario al margen. Pero no, correcto. Si una de las circunferencias estuviera por dentro, habría que intentar tomar el centro de inversión negativo. Eso es una pregunta interesante, pero depende de qué te estás refiriendo. Dame un segundito. ¿Qué estoy diciendo yo? Tú imagínate que a ti te dan esta circunferencia y te están pidiendo
Esa es tu solución, ¿vale? Y lo que te están dando es otra serie de circunferencias. En un segundo. Esto parece que no tiene ningún sentido, pero con un poco de suerte lo tendrá dentro de un segundo. Vale, este es el problema que me están pidiendo a mí. Me están pidiendo esta circunferencia de acá. Me están pidiendo esta circunferencia de acá, que es tangente a estas tres, ¿vale? Pero a mí me pueden haber pedido este mismo problema en el que la circunstancia sea esta, en el que las circunferencias estén en esta posición, ¿vale? En cuyo caso hay que pensar qué inversiones están relacionando esos objetos para poder ver qué solución estoy buscando yo aquí, ¿vale? Voy a buscar aquí, las voy a llamar A sub 1, A sub 2 y A sub 3 para poder referirme a ellas sin necesidad de estropear el enunciado que tenemos en otro lado. Yo tengo aquí A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿vale? Como la circunferencia de sub 1 está topológicamente tiene tanto A sub 1 como A sub 2 como A sub 3 al mismo lado, no tengo ninguna circunferencia interior, las inversiones que relacionan A sub 1, A sub 2 y A sub 3 van a ser las inversiones positivas. Correcto. ¿Qué pasa? Que en este caso, si me quiero me puedo olvidar de esta circunferencia. En este caso de aquí, estoy hablando de estas dos circunferencias de aquí, A sub 2 y A sub 3. Lo que digo es, como las dos están al mismo lado, tienen que estar relacionadas por la inversión positiva. Pero ¿cuál es la inversión positiva que relaciona estas dos circunferencias? Pues fijaros que hay dos inversiones positivas que relacionan esas dos circunferencias. Y lo que tengo que ver es qué pasa con estos puntos de tangencia, ¿vale? Este punto de tangencia se convierte en este otro punto de tangencia, en la inversión que tiene como centro este centro de inversión, ¿vale? Entonces, ahí la inversión que tendría que estar buscando es en esta inversión de acá, a ver si me hace caso, en esta inversión de acá, que es positiva porque en este caso las dos inversiones y las dos circunferencias se cortan, las dos inversiones que la relacionan son positivas. En esta inversión de acá, fíjate que este punto de aquí, en esta inversión, se convierte en ese otro punto de acá. Para cualquier punto que yo coja de esta circunferencia, tendré otro punto al mismo lado que es su inverso. Y esa es, en ese caso, la inversión positiva que me están relacionando aquí. Si estas dos circunferencias no se cortaran, ¿vale? Fíjate que la inversión que la relaciona ya no podría ser esa, ¿vale? En este caso, ¿qué inversión está relacionando? O sea, la inversión sería esta de aquí, pero también sería la positiva. Vale, efectivamente, lo está haciendo al revés. En este caso, la homotecia negativa, cuando las dos circunferencias son interiores, es la inversión que siempre es negativa. Mientras que si las dos circunferencias se cortan, los dos centros de homotecia, el positivo y negativo, me dan inversiones positivas. ¿Vale? Entonces, en cada caso hay que ver cuál es la topología, cuál es la posición, y en función de si las circunferencias se cortan o no, son interiores o no, hay un cambio de signo con el centro de homotecia, ¿vale? Espero que haya quedado moderadamente claro. Si tenemos un dato en el interior de mi solución, ¿vale? Fíjate que en este caso la inversión que relaciona estos dos puntos, este L y este N, estos dos puntos de tangencia, es una inversión negativa, ¿vale? Con este centro de inversión que yo tengo aquí, este punto de acá se convierte en este otro punto de acá. En un momentito vamos a sacar esa potencia de inversión. En este caso tenemos esta relación que es de diametralidad. Tendré esta circunferencia fundamental de la inversión, que voy a colocar en morado, con este centro de inversión negativo. ¿Vale? Y lo que tenemos es una inversión negativa, que os recuerdo que es una inversión positiva seguida de una simetría central. Si yo cojo y determino el inverso de este punto U con respecto a esta circunferencia y después hago esa simetría central, efectivamente me da el punto inverso. ¿Vale? Me olvido de este, que no es nada,
Y lo que yo tengo es que a cada punto de la circunferencia le corresponde un punto inverso, incluido el punto de tangencia. ¿Vale? Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo. En este caso, lo que hemos llegado es a que tenemos que determinar las circunferencias que son ortogonales a estas dos y que sean tangentes o bien a C1, o bien a C2, o bien a C3. Me da exactamente igual. ¿Vale? Esta recta de aquí será, por lo tanto, la recta base del haz solución. Y esta recta de D'Alembert es el eje radical del haz solución. Entonces, tenemos que resolver este problema fundamental de tangencias. Me vale cualquiera de las tres circunferencias, C1, C2 y C3. CF12 y CF13 tienen que ser ortogonales, no vale. Fíjate que si yo muevo esto de aquí, las circunferencias fundamentales forman el ángulo que sea. De hecho, un ejercicio que nos encanta es alguno que sea de este estilo. Si yo lo coloco de este estilo, el haz solución es parabólico y tengo que trabajar bastante menos para determinar la solución. Entonces, pues, eso es más bonito, pero vamos, da igual. O sea, en el caso de que tú tengas inversiones positivas, el haz que forman las distintas circunferencias fundamentales puede ser de cualquier tipo, porque pueden cortarse o no cortarse, y el haz solución, por lo tanto, va a ser del tipo conjugado. Si las rojas no se cortan, será hiperbólico y la solución es elíptico, y si no, pues sí, no hay ningún tipo de criterio. Sin embargo, si tienes inversiones negativas, tu haz solución va a ser siempre elíptico, siempre. Venga, entonces, en este caso, creo que por la posición que os habían dado en el enunciado, el haz solución me sale que tiene que ser un haz hiperbólico. Es decir, estos dos puntos de aquí, L1 y L2, son los dos puntos límite de mi haz conjugado. ¿Correcto? Venga, ¿cómo seguimos? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Tenemos que resolver el problema fundamental de tangencias. Os decía, el problema fundamental de tangencias es el paso 12 de 17. Es después de haber estado trabajando un rato, tenemos que llegar a este problema. Y tenemos que tener este problema perfectamente claro. Lo primero que estamos buscando, a mí la L2, el L2 me da fuera de la hoja. No debiera. ¿A alguien más le da ese problema? ¿Le sale el L2 fuera de la hoja? ¿Sale el L2 fuera de la hoja? Joder, qué bien. Vale, pues nada, maravillas de la vida. No pasa nada. O sea, aunque, vale, ya. Sí, 50 millones de sí. A todo el mundo le da el L2 fuera de la hoja. Asumamos que es que sale fuera de la hoja. No pasa absolutamente nada. Si el L2 me da fuera de la hoja, sigo pudiendo operar sin ningún problema. Al final lo que yo estoy buscando, quiero decir, no es trivial, pero sigo pudiendo operar sin ningún problema. Yo lo que estoy buscando es, primero tengo que encontrar cuál es el centro radical del haz solución con C1, C2 o C3. Es demasiado grande la inversión positiva. Es lo que os decía, estos problemas son muy difíciles de hacer porque si quieres hacer las circunferencias lo suficientemente grandes como para que se pueda operar con ellas, son demasiado parecidas y entonces los centros de inversión se van demasiado lejos. Entonces es complicado hacer un problema de estos que entre en la hoja sin problema. Pero ya veremos que vamos a resolver este problema sin utilizar L2 para nada, ¿vale? Efectivamente, no vamos a tener ningún problema para trabajar con esto. Lo que estábamos diciendo, queremos resolver el problema fundamental de tangencias. Yo voy a emplear C2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, yo me olvido de C1 y de C3 y lo que voy a decir es que mi problema se ha convertido en determinar las circunferencias del haz definido por estos dos puntos límites o, en nuestro caso, por un punto límite y el centro del haz, tangente a este de aquí. Entonces, estamos buscando una circunferencia de este haz hiperbólico. Para eso, lo que necesitamos hacer primero es necesitamos determinar una circunferencia del que pase por L1 y por L2 que no tenemos y que sea ortogonal a C2. ¿Vale? Entonces necesitamos determinar ese centro radical entre cualquier circunferencia del haz hiperbólico y esta C2. ¿Qué podemos utilizar? Pues podemos utilizar, por ejemplo, el eje radical de L1 y C2. Es tan bueno como cualquier otro. L1 es una circunferencia de mi solución, sí, la de radio 0. Si yo determino el eje radical de esta circunferencia y C2, tendré el punto del eje radical que tiene la misma potencia con respecto a toda la solución y con respecto a C2.
¿Cómo determino esa potencia? Pues venga, lo voy a hacer sacándome este segmento de tangencia, lo voy a sacar por abajo, por aquello de tener menos trazado, menos líneas por en medio. Me saco este segmento de tangencia. Sé que a vosotros os lleva un ratillo más. Y ahora lo que hago es, dado este segmento de tangencia, saco el punto medio y la perpendicular por el punto medio es el eje radical. ¿Por qué? Porque recuerdo que lo que estoy diciendo ahí es que este... ¿Por qué me ignoras? Esa perpendicular a esto. A ver, repito, perpendicular a esto por esto. Gracias. Lo que estamos diciendo aquí es que este punto I tiene la misma potencia con respecto a L1 que con respecto a este punto G de aquí. ¿Vale? Entonces esa es esa construcción auxiliar que empleamos aquí. Voy a poner este punto ahí, le voy a llamar a este, le llamo G, le dejo como está, y este punto es el punto medio. ¿Por qué no me sacas? El punto medio entre G y L2. Y lo que estamos indicando también es que esto es una perpendicular. De hecho, directamente indicamos que esto es perpendicular. Joder, pesado. Perpendicular, como voy diciendo. ¿Vale? Así que tenemos esta otra construcción auxiliar que voy a colocar en otro color más o menos discreto, rosita pálido, y lo que hemos determinado es esta recta de aquí, que es el eje radical entre L1 y C2. De tal manera que este punto de acá, lo voy a mover un poquito más arriba para que se vea mejor, este punto de acá es el centro radical del haz y de C2. Es el punto que tiene la misma potencia con respecto a cualquier circunferencia de la solución y con respecto a C2. Centro radical haz y C2. Fijaros que para cada circunferencia que yo cogiera me saldría, si lo hago con C2 me sale este centro radical, si lo hago con C1 me saldrá otro centro radical que estará en otro sitio, si lo hago con C3 también me saldrá otro centro radical diferente. ¿Por qué? Porque en cada uno de los casos estamos hallando un punto de tangencia diferente, ¿vale? Pero eso no es ningún problema, simplemente pues son construcciones distintas que me acaban llevando a la misma solución. Y este centro radical lo voy a poner, pues, bueno, tampoco todo lo grande que vendan, que tampoco hay que pasarse, ¿vale? Ahí tenemos ese centro radical. Conocemos ahora cuál es la potencia desde ese centro radical a cualquier circunferencia del haz, que será la misma que hace C2. Pues fijaros que tenemos la gran ventaja de que la circunferencia del haz que yo conozco, este punto L1, es inmediato determinar su potencia. Tenemos ahí este segmento de potencia, que voy a llamar la K desde el centro radical a L1, ¿vale? Y la voy a poner en, por ejemplo, morado. Yo ya conozco cuánto vale esta potencia. Como conozco cuánto vale esta potencia, soy capaz de determinar esta circunferencia ortogonal. Esta circunferencia es ortogonal a mi solución y es ortogonal a C2. En morado también, ¿vale? Una vez tengo eso, no os voy a negar que esto es un mare magnum de líneas que no veas, ¿eh? Nadie dijo que esto fuera trivial. Tengo ese punto de ahí, que es el punto de tangencia T. Fijaros que este punto de tangencia T, lo voy a poner en grande, ya me permite determinar dónde está esta solución. Sé que si tengo ese punto de tangencia, esta recta de acá será un lugar geométrico del centro de la solución. Y eso me permite determinar esta solución. Es la que me estaban pidiendo, ¿vale? Que la voy a colocar en
lo más feo posible. Esa es mi solución. ¿Puedes repetir lo que has hecho desde que has encontrado el centro radical? Sí. Yo ya tengo el centro radical. Ahora necesito determinar cuál es la potencia desde este centro radical a la circunferencia C sub 2 y a cualquier circunferencia de la solución. La idea es que yo tengo una circunferencia de la solución, lo voy a colocar mejor en verde. Es más cantoso. Tengo esa circunferencia de la solución y lo que insisto, lo que estoy buscando es cuánto vale esa potencia. Fíjate que de todas las circunferencias de este haz, yo ya conozco una, que es esta de radio 0, que es L sub 1. ¿Vale? Esta L sub 1 es, en el fondo, una circunferencia de radio 0 que está colocada ahí. ¿Vale? Entonces, la potencia desde este centro radical a esa circunferencia es simplemente este segmento de aquí. Cuando yo determino este segmento de aquí, esta potencia, esto me determina esta circunferencia que es la que es ortogonal a cualquiera de mi solución, el haz en verde, y a su vez es ortogonal a C sub 2. Eso me daría dos puntos de tangencia, este punto de aquí T y otro punto de tangencia por acá. Hombre, pues evidentemente el que yo estoy buscando es este punto de aquí de tangencia T. Yo ya tenía un lugar geométrico del centro de la solución que era esta recta base. Esta recta base del haz solución tiene que ser un lugar geométrico del centro de la solución. Esta recta que une el centro sub 2 con el punto de tangencia T también tendrá que ser un lugar geométrico del centro de la solución. Y eso me determina este centro de mi solución o solución. ¿Vale? También, una vez conocido el punto T, uniendo con O2, tiene... Pero ¿cómo encuentras el centro de tu solución si no tenemos la recta que une el 1 con el 2? Venga, te la compro, me gusta esa pregunta. Tú puedes determinar cuál es el inverso de este punto T en esta inversión. Tú llegas y dices, vale, pues esta recta de acá me permite determinar que el inverso de ese punto T es ese punto, el inverso en la inversión que convierte 2 en 1, el punto T se convierte en este punto de aquí, T'. ¿Vale? T tendrá que invertirse necesariamente en T'. Conclusión, aquí tengo otro lugar geométrico del centro de la solución. Muchas gracias por la pregunta, que efectivamente era muy pertinente en estos casos. Fijaros que yo, como siempre que estoy resolviendo problemas por inversión, como yo tengo la relación de inversión que me relaciona las cosas, siempre tengo datos de sobra. Igual que he hecho este mismo punto de tangencia, podría haber determinado la circunferencia en la otra inversión, el otro punto de tangencia, y en esta otra inversión este otro punto de tangencia. Circunferencia del haz conjugado del determinado por las circunferencias de otra inversión y que pasa por el punto. A las malas, a cuchillo. El problema que tiene es que si no tienen el otro punto de paso es difícil sacar la recta base de ese haz. No, cojones, sí, si tenéis la recta base, no tenéis el punto L2, pero tenéis que tiene que ser una perpendicular a esta línea que une los centros por el punto L1, ¿vale? Si vosotros cogéis la recta que, o sea, solamente tenéis L1, pero sí que tenéis la recta que pasa por I más 2, 1, 2 e I más 1, 3. Esta recta naranja que yo tengo aquí, el eje radical de la solución la tenéis. Si conocéis L1, la perpendicular a la recta, al eje radical por el punto límite, me da la recta base, ¿vale? En realidad, aunque no tuvierais L2, esa recta sí que la teníais. ¿Visto aquí? ¿Alguna duda más con respecto a este ejercicio? Bueno, pues la abominación está contra los dioses, os la grabo y también os la subo al problema este. ¿Este era el GM cuánto? GM 20... no me acuerdo. No me lo digáis, no me lo digáis, que hay 50 millones de respuestas. GM 21. Lo subo al repositorio. No lo estoy metiendo en materiales de clase, lo estoy colocando directamente en el directorio raíz porque no sé por qué en el móvil no veía la carpeta de materiales de clase, entonces de esa manera intentamos asegurar que estamos viendo todo lo que queríamos, ¿vale? Venga, ¿podría subir un ejercicio con texto de la misma que habría que ponerlo en el examen? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque tienes como 4 docenas de ejercicios hechos así. Si tú te vas a...
Dejarme un segundito que busque alguno. Un segundo. Ejemplo. Tenéis aquí como enlace en el GeoGebra, en el Moodle, si os vais al Moodle, en la parte de abajo tenéis problemas de examen. Entonces tenéis un examen de geometría métrica en el que se está pidiendo determinar la circunferencia S1 de menor radio, que sea tangente a C1, a C2 y a R, con la particularidad de que C1 y C2 son tangentes a R, ¿vale? Y aquí tienes el esquema de resolución. Tienes escrito cómo está la solución. En este caso está hecho como lo acabamos de hacer ahora. Determinas los centros de inversión que relacionan esas tres circunferencias, una de ellas de radio infinito. Te das cuenta de que te queda un haz parabólico. Sacas el eje radical de la inversión y por pertenencia a un haz parabólico sacas las dos soluciones. ¿Qué no te gusta de este método? Tienes este otro método en el que llegas y dices, bueno, pues voy a invertir en este punto de ahí, de tal manera que inviertes las dos condiciones y te quedan estas dos rectas y te quedan los dos lugares geométricos, las soluciones inversas y sus soluciones. No pretendo que sigáis lo que estoy contando ahora mismo en vivo y en directo. Lo que quiero decir es que tenéis docenas de ejemplos de ejercicios resueltos con GeoGebra en el que está explicado cuál es el procedimiento de la resolución y cuál es la explicación geométrica razonada. Al final, lo hago para el ejercicio que estamos trabajando en un momento. Lo que estamos diciendo es, vuelvo aquí a mi adefesio, he vuelto a mi adefesio y aquí estoy. ¿Qué es lo que tendría que haber escrito yo aquí? A ver, déjame que vuelva aquí. Lo que yo hago es decir, tengo un problema en el que tengo que determinar una circunferencia que sea tangente a tres dadas, que no se cortan y que tienen radio finito las tres. Lo que hago es aprovechar las condiciones de isogonalidad para determinar las inversiones que convierten las circunferencias unas a otras. Escojo las inversiones positivas, dado que son las que me dan la solución que estoy buscando en el croquis. Determino los centros de inversión I1, 2 más y 1, 2, 3 y sus circunferencias fundamentales y hago una conversión de condiciones. Convierto el problema de circunferencias que sean tangentes a C1, C2 y C3 en el problema de circunferencias que son ortogonales a CF1,2, ortogonales a CF1,3 y tangentes a C2. A partir de ahí tengo un problema fundamental de tangencias. Tengo un hiperbólico definido por sus puntos límites y si queréis podéis entrar a explicar un poquito cómo habéis resuelto el problema fundamental de tangencias, que habéis determinado el centro radical, el punto que tiene la misma potencia con respecto a C2 y con respecto a cualquier circunferencia de edad, sacáis cuánto vale dicha potencia, a partir de ahí sacáis el punto de tangencia y a partir de ahí sacáis la solución. ¿Vale? Insisto, docenas. O sea, en problemas de proyectiva hay literalmente más de 30, 40 subidos. Y de problemas de examen tenéis del primer parcial, los años en los que tengo tiempo, suelo hacer el problema en GeoGebra y lo tenéis con explicaciones geométricas razonadas. Así que ahí tenéis todos los ejemplos que podáis querer. ¿Vale? Venga, ¿algún otro ejercicio que queréis que trabajemos? Nos quedan 35 minutos. GM19. Venga, pues guardamos. Hago un archivo nuevo y vamos a copiar el GM19. Vale, el GM19, fijaros que es básicamente el mismo problema que tenemos ahora, pero un poquito menos sencillo. ¿Vale? Es una versión simplificada de ese problema. Vuelvo a copiar aquí la figura de análisis. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Es exactamente la misma situación que teníamos antes, con la única diferencia en el que me están dando una de las circunferencias que tiene radio infinito. Pero yo vuelvo a tener aquí C sub 3, vuelvo a tener aquí C sub 1 y vuelvo a tener aquí C sub 2. A ver,
José Juan Liebra dice, la circunferencia de solución al ser ortogonal a las tres circunferencias de datos es ortogonal a las de autoinversión que la relaciona. Luego pertenece al haz conjugado al que determinan las de autoinversión. Se reduce a determinar una circunferencia de un haz conjugado tangente a una de ellas. Problema fundamental de tangencias. En este caso, una de las circunferencias es una recta. Es la misma idea de antes, ¿vale? La voy a hacer ultra rápido para que veamos qué estamos haciendo. En este caso, lo que tienes es que es todo un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque directamente tengo que el centro de inversión que relaciona estas dos, espérate que me he sacado esta vista de aquí. No, eso no. Vista algebraica, que si no, no tienen nombres las cosas. Tengo CSU1, CSU2 y CSU3 y lo que tengo es, una vez más, primero analizo qué inversiones me están pidiendo aquí. Como la circunferencia es exterior a todas las inversiones que me están pidiendo son positivas, pues lo que voy a tener aquí es que los centros de inversión va a ser este y su 1 y este y sub 2. Tendré otro centro de inversión que es el que relaciona 1 con 2, pero obviamente todos esos son bastante más complicados de hacer. O sea, un poquito más laborioso, tampoco tienen demasiada complicación. Todos se pueden hacer mediante reducción. Al final, la idea es la misma. La única cuestión es dos cosas distintas. Es incluso más farragoso que lo que vamos a hacer. Este no es demasiado complicado de hacer. Punto número 1. Punto número 2. Una metodología de reducción solamente te vale para un problema en el que tengas condiciones de tangencia. Si yo te doy cualquier otro tipo de condición, te pongo una ortogonalidad, te pongo una condición angular, te pongo una diametralidad, no se puede hacer. Punto número 3. Algunos de los profesores que te van a corregir el examen tienen un odio desmedido por la metodología de reducción. Entonces, pues en tu mano está decidir qué haces al respecto. ¿Vale? Yo te diría que mejor sí, básicamente. Entonces, muy rápidamente, esto sería, es más de lo mismo. Lo único que tengo que hacer es determinar las dos potencias de la inversión. Me quedan este segmento de acá y este segmento de acá. Y al final lo que tengo aquí es la misma idea. Tengo que buscar las circunferencias que sean ortogonales aquí y ortogonales aquí. Voy a limpiar un poquito esto. Fuera. Segmentito. Un segundo que lo termino de limpiar y así os lo dejo planteado para que lo podáis hacer en vosotros por vuestra cuenta, ¿vale? Fíjate que al final lo que yo acabo es a lo mismo de antes. Tengo una F1, tengo una CF2 y ¿cómo llamo a la CF1? Vamos a ver. Al final lo que yo estoy buscando son circunferencias que sean ortogonales a esas dos y tangentes a la recta R. Pues a la recta C sub 3. Fijaros que es un problema más sencillo todavía, porque es exactamente igual que el mismo problema de antes. Lo que pasa es que en vez de necesitar hacer un problema fundamental de tangencias en las que tengo que trabajar necesariamente con una circunferencia porque no tengo otra cosa, aquí directamente puedo trabajar con una recta. Entonces, fijaros que lo que os decía, el haz solución que me queda, pues depende, me puede quedar cualquier tipo de haz solución, me puede quedar un haz parabólico, me puede quedar un haz hiperbólico o un haz elíptico, y ya está, vuelvo a tener que esto de aquí va a ser la recta base y que esto de aquí va a ser el eje radical. Eje radical, ¿vale? Entonces, insisto, es un problema fundamental de tangencias bastante tutorrón. Nadie tiene problemas para ver cómo se resuelve este problema, ¿verdad? Venga, joder, si es que se tarda un minuto. Centro radical. Claro, si tú haces una reducción de radios,
a pesar de mis más encarecidas recomendaciones, si haces una reducción de radios, fíjate que necesitas modificar los 3 datos, ¿vale? Entonces, si tú reduces el radio de C sub 2, reduces el radio de C sub 1, tienes también que mover la circunferencia C sub 3 en la misma dirección. O sea, en una dirección perpendicular, una misma distancia, ¿vale? Pero insisto, que en este caso este problema es bastante tontorrón. Intersección me da este punto de tangencia y la perpendicular me da esta solución. Es un problema bastante sencillo de hacer, sin necesidad de andar metiéndose en reducciones de radios ni nada por el estilo. ¿Vista esa idea? Claro, o sea, al final tú fíjate que en el momento en el que, o sea, en el fondo son todos iguales, ¿no? Pero si te quedas con punto, circunferencia y recta, de alguna manera vas a tener que resolver. Te vas a poner a que invertir en ese punto, resolver la recta que sea tangente a 2 circunferencias, que tienes que andar pensando cuál es, o qué. O sea, o al final vas a volver a hacer aquí lo mismo, de determinar cuál es la inversión que convierte tu recta desplazada en tu circunferencia reducida y sacarte otro punto de paso. La dificultad del ejercicio, insisto, no has ganado nada de trabajo con respecto a operatividad, estás trabajando más que haciéndolo así y, insisto, si te toca, tienes como un 30% de posibilidades de que tu nota máxima sea un 5, por muy bien que lo hayas hecho, porque no les gusta nada. Entonces, pues, vuelvo a colocar este y archivo, este habíamos dicho que era el GM, ¿cuánto? 19. Archivo, guardar como GM19. ¿Alguna otra pregunta? Me vale también que sean de proyectiva, no tienen por qué ser problemas de métricas. Cualquier cosa que queráis preguntar de cualquier parte de la asignatura, me vale. Silencio sepulcral, eso es que nadie tiene nada que preguntar. ¿Queréis que haga un resumencillo rápido de la parte de proyectiva? Por ejemplo. Venga, vamos a hacer ese resumen rápido. Vale, muy rápidamente. ¿Podríais volver a explicar la magnitud de las cónicas? A ver, ¿me da tiempo a una cosa o a la otra? Voy a hacer muy rápidamente. La magnitud de las cónicas es una frase un tanto simplificada. Lo que estamos buscando es, en el fondo, cuando decís magnitud de las cónicas, lo que estamos buscando es cuál es la intersección de una recta con la cónica, ¿vale? Y el proyecto de involución no queda claro. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen primero hablando de la cónica puntual. Si yo tengo una cónica dada por 5 puntos, nosotros lo que hemos dicho es que si cojo uno de ellos como vértice, yo puedo tener un haz que pasa por estos 3 puntos, otro haz con este otro vértice, y lo que nosotros decimos es que si nosotros tenemos una relación proyectiva entre estos dos haces, si nosotros determinamos cualquier otra recta de este haz, esta de aquí, si determinamos su recta conjugada, nos daríamos otro punto de intersección, ¿vale? Esa es la primera idea cuando estamos hablando de la cónica puntual, que nosotros tenemos nuestro haz conjugado, y si nosotros cogemos esta otra recta de acá, no me voy a molestar en poner nombres a todas las cosas porque, insisto, quiero hacer un resumen simplemente rápido. Lo que hemos visto es que, bueno, pues si yo cojo ahora este punto F y lo voy acercando por acá, la recta que pasa por ese punto F, cuando F coincide exactamente con uno de los vértices de proyección, la recta que pasa por ese vértice de proyección y por F se convierte en la tangente a la cónica por ese punto, y
lo que tenemos es que esa tangente es el homólogo del rayo común. Como hemos dicho que el homólogo de este rayo común son exactamente el centro proyectivo de esos dos haces, nosotros podemos operar para determinar ese centro proyectivo y de esa manera podemos determinar dos tangentes a la cónica. Primera idea fundamental con la que yo trabajo cuando estoy hablando de proyectiva, la cónica puntual. Tenemos un modelo exactamente dual que es la cónica tangencial. Damos una cónica por 5 tangentes y me vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y es, si yo determino si yo determino el eje proyectivo de dos series, me vuelven a dar los puntos de tangencia, ¿vale? Esa es la primera idea. Siguiente idea con la que vamos a trabajar. Vamos a pensar en qué es la involución, qué es lo que está pasando aquí. Una involución no es más que una relación proyectiva en la que se cumple además, voy a poner aquí un poquito de texto, una involución es una relación proyectiva. La verdad es que tardaba menos en escribir proyectiva, ¿no? Pero es una relación proyectiva en la que si A es igual a B', entonces B es igual a A'. Eso es una involución. No tiene absolutamente nada más. No tenemos ningún requisito adicional. Si yo tengo una proyectividad en la que sucede esta circunstancia, entonces, por definición, esa proyectividad es involutiva. Ya está. No requiere nada más. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos trabajando con cónicas, si yo tengo un punto cualquiera en el plano, tengo una recta que es la polar. Y para cada punto que yo tenga del plano, tengo una recta polar. Tenemos una relación 1 a 1, polo-polar. ¿Qué información conozco yo de esa polar? Bueno, pues si yo tuviera, insisto, lo que estoy haciendo es una figura de análisis, yo en realidad no tengo esto de aquí, si yo tuviera esos dos puntos de tangencia de ahí, lo que me doy cuenta es que esta recta de aquí es una tangente a la cónica y esta otra recta de aquí es otra tangente a la cónica. De tal manera que tenemos esa relación entre polo y polar. Voy a escribir, venga, esto es un polo y esta es su polar. ¿Vale? Tenemos esa relación polo-polar. Esa relación es involutiva. A este punto le corresponde esta recta y si ahora me fijo en estas rectas le corresponde este punto. Dicho de otra manera, si yo ahora en vez de coger un punto cualquiera, lo que hago es decir, bueno, pues voy a coger un punto dentro de esta recta de aquí, voy a fijarme en qué pasa con los, dado este punto P cualquiera, voy a determinar su polar, aquí la hago a cuchillo, tengo esta polar del punto P y voy a bajar esto un poquito. ¿Y qué pasa cuando yo muevo el punto P? Pues fíjate que para cada punto que yo tenga, tengo su recta polar y tengo el pie de la polar, la intersección de la polar con la recta, que es a lo que yo llamo P'. Lo que estoy diciendo es que a este punto P le voy a hacer corresponder este punto P'. Esa relación es necesariamente involutiva. Si yo cojo y determino cuál es la polar de este punto P', me pasa por P. ¿Por qué? Recordamos que decíamos que para cualquier punto P que yo tenga, si cojo el punto de corte de esta recta con la cónica, yo tengo ahí esos puntos. Aquí, eso. Ay, qué pesado. Tengo aquí un punto A y un punto A'. Y lo que decíamos es que tenemos definimos la polaridad como una serie de relaciones armónicas. P', A', tienen que tener una relación, tienen que tener una cuaterna de -1. Entonces, para cualquier punto P que yo coja, yo puedo determinar el punto P' y esto que yo tengo aquí definido, esta proyectividad entre la serie de puntos P y la serie de puntos P' es una involución, ¿vale? Si yo determino los puntos dobles de esa involución, me dará uno aquí, que sería A', y otro aquí, que sería A. Esos puntos dobles en esa involución son lo que me determinan, por ejemplo, la magnitud de un eje. Yo cuando quiero determinar la magnitud de un eje o de un diámetro de una cónica, lo único que hago es definir la involución de alguna manera
Una vez tengo definida la involución, determino los puntos dobles de esa involución y esos puntos dobles lo que me dan es este segmento de aquí. Este segmento de aquí es a lo que llamamos la magnitud. Es el segmento, en vez de decir que tengo una recta cualquiera, lo que tengo es cuánto mide esa cuerda. ¿Que esa cuerda pasa por el centro y lo llamo un diámetro o un eje? Pues vale, pero lo único que estoy haciendo es determinando cuánto vale esa magnitud de ese segmento. ¿Cuál es la distancia que hay entre P y P' cuando coincide P con P' en los dos lados? ¿Vale? Esa es la idea fundamental que tenemos aquí. ¿Vale? Siguiente idea fundamental. Fijaros que yo aquí estoy cogiendo una serie de puntos y estoy determinando sus homólogos en esta involución y estoy determinando una involución de puntos P'. Fijaros que exactamente igual yo puedo determinar, si yo cojo cuál es la polar de esta recta F o el polo de esta recta F, que no puedo hacerlo directamente, tengo este punto de aquí. Vuelvo, estoy aquí, perdón. ¿Me volvéis a ver o no? Darme un segundo. Estamos ya de vuelta, ¿no? ¿Me oís? Vale, esto es lo que tiene mover el ratón con demasiada energía, que le he dado al botón de cerrar sin querer. Y esto sigue grabando, ¿no? Sí, sigue grabando. Perdón por el, perdón por el incidente de cerrar la ventana sin querer. Vale, ¿qué estaba diciendo? Vale, exactamente igual que teníamos esa involución ahí, esa involución de puntos sobre esta recta de aquí. Yo estaba diciendo, bueno, pues cojo los puntos que están colocados sobre esta recta y determino la involución de esos puntos. Yo puedo determinar la involución de los rayos que están colocados sobre este punto, ¿vale? Si yo cojo este punto F, lo siguiente que tenéis que ver es que la relación involutiva es simétrica. Si yo tengo este polo, si determino la polar de este punto, si yo cojo el polo de este punto de la polar, tiene que pasar por este polo. La relación de polo-polar es siempre simétrica, ¿vale? Si yo tengo un punto sobre una recta polar, la polar de ese punto tiene que pasar sobre el polo, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí esta recta de aquí y lo que digo es, hago lo mismo. Para esta recta determino su polo, que es este punto de aquí, y eso me da una recta que está conjugada en involución. Aquí lo que tengo es la polar de P y la polar de P'. Me determinan una serie de haces en involución, en el que una vez más tengo una relación proyectiva entre rectas, en el que tenemos la condición adicional que si A es igual a B', entonces B es igual a A'. Los rayos dobles en esta involución serán las tangentes a la cónica desde el punto, ¿vale? Esa es la idea fundamental que tenemos aquí. No estamos trabajando con absolutamente nada más, ¿vale? Vamos a abrir una nueva ventana, la comparto, esta de aquí, y vamos a plantear o vamos a resolver el problema que me estabais diciendo, y es cómo determinar la magnitud de los ejes y cómo relacionar eso con la involución. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es, voy a hacerlo con una pareja de diámetros cualesquiera, no necesito que sean ejes. Si son ejes, la única particularidad es que mi vida es un poco más sencilla porque yo tengo direcciones perpendiculares directamente. Pero yo tengo aquí que esto es O, es el centro de la cónica, tengo aquí esta recta que es un eje, digo un diámetro, mejor dicho. Este es el diámetro D y este es el diámetro D, ¿vale? Tenemos dos diámetros conjugados. Para poder determinar las magnitudes de esos diámetros, el tamaño de esos diámetros, yo tengo que tener definida la involución. Fijaros que una involución es una proyectividad la tengo definida en el momento que tenga tres parejas de puntos, A', B', C'. Lo que pasa es que como teníamos lo que hemos dicho antes, en esta involución tenemos la condición adicional de que... ¿Esto no me dejas pegar texto aquí? No me dejas pegar texto. Tenemos la condición adicional de que si A es igual a B',
B es igual a A'. En el momento en el que yo dé dos parejas de puntos, en el fondo he dado 4 parejas de puntos en la proyectividad y tengo la proyectividad definida, ¿vale? Entonces, en este diámetro yo tengo el centro O. ¿Cuál es el homólogo de este centro en esta involución? Pues fijaros que si yo tengo aquí una cónica, voy a hacer una figurita de análisis, y tengo el centro de la cónica, la gracia que tenemos aquí es que si yo cojo cualquier recta, ¿vale? Si yo determino las tangentes a la recta desde este punto de acá, esto de aquí, fijaros que a mí lo que me quedan son direcciones conjugadas. Esa es la definición que tenemos de diámetro. Si en vez de coger cualquier punto F, yo cojo el punto, pues como centro de la involución, cojo el centro de la cónica, lo que me doy cuenta es que, bueno, pues cojo una recta, determino cuál es el polo de esa recta a base de sacarme estas tangentes de aquí, y me doy cuenta que estas tangentes se cortan en un punto en el infinito, con lo cual la dirección conjugada de ese elemento es esta de aquí. Para cualquier punto que yo tenga aquí, yo tengo una dirección y su dirección conjugada. Y vuelvo a tener dos parejas de rectas en involución. Esto funciona exactamente igual. Os decía que esto lo podemos visualizar, darme un segundito, a ver si revienta o no revienta. No, revienta. Esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. Yo lo que tengo es en una circunferencia, aquí, yo tengo una circunferencia en el plano. Yo en el plano puedo coger cualquier diámetro y su perpendicular, ¿vale? Sin embargo, cuando esas rectas las estoy mirando en 3 dimensiones, aquí, para verlo bien, ¿vale? Cuando esas rectas las estoy mirando en 3 dimensiones, las direcciones que yo sé que son perpendiculares, aquí, porque yo sé que en el plano son perpendiculares, cuando yo estoy viendo esta cónica, esta circunferencia como una cónica cualquiera, yo las veo como no perpendiculares. ¿Cuándo las veo como perpendiculares? Cuando lo que estoy viendo es el semieje menor y el semieje mayor de la elipse, ¿vale? Entonces, esas son de las parejas de diámetros en involución. Las que son exactamente perpendiculares son las que conocemos como los ejes, ¿vale? Pero bueno, volviendo al problema de la magnitud de un eje o de un diámetro. La idea es que nosotros tenemos que tener definida esta involución. En esta involución nosotros sabemos cuál es el centro de la involución, es decir, el homólogo del punto impropio. Definimos el centro de la cónica como el polo de la recta impropia, y lo que hacemos es decir, bueno, pues necesitamos conocer también otro dato de la cónica. Por ejemplo, un punto de tangencia T y una tangente T, ¿vale? Entonces, si nosotros somos capaces de determinar cualquier otra pareja de puntos en involución sobre este diámetro, somos capaces de definir la involución, determinar los puntos dobles de dicha involución, y eso lo que me da es la magnitud de ese diámetro. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues fijaros que sobre este diámetro solamente tengo 3 puntos importantes. Tengo el centro O, el punto impropio, que ya están relacionados, y tengo este punto de aquí que voy a llamar P. Si yo logro determinar cuál es la polar de este punto P, puedo determinar cuál es el pie de esa polar y por lo tanto soy capaz de determinar otra pareja de puntos en involución. ¿Qué sé yo de la polar del punto P? Bueno, pues yo sé que el polo de este diámetro es la dirección impropia de este otro diámetro de prima, es esa otra recta que está en el infinito. Así que la polar de este punto P tendrá que ser paralela a este diámetro porque tendrá que pasar por aquel punto impropio en aquella dirección, ¿vale? ¿Qué sé yo también de la polar? Pues que si esto es una tangente y esto es un punto de tangencia, la polar de P ha de tener que pasar por ese punto T. Conclusión, la polar del punto P es esta recta de acá. Si yo tengo una tangente y un punto de tangencia,
tengo esa relación de polo polar. En un ejercicio me han podido dar las condiciones de otra manera, me lo han podido colocar. ¿Por qué es paralela al diámetro? Repito, lo que estamos diciendo aquí es que esto no solamente es que sea un diámetro, sino que son diámetros conjugados, ¿vale? La polar de este punto es el punto impropio de esta recta y la polar de esta recta es el punto impropio de esta otra recta, ¿vale? Entonces, si volvemos a la figurita de análisis que teníamos antes, dame un segundo. Bueno, no voy a volver, que es muy lío andar cambiando de pantallas. La idea es que si tú tienes esa relación simétrica, si tú tienes un punto sobre este diámetro, ¿vale? Tú coges un punto cualquiera sobre este diámetro, las polares de todos esos puntos tienen que pasar todas ellas por el polo de este diámetro. Y definimos un diámetro como la polar de un punto impropio. Es decir, todas las polares de puntos de esta recta van a tener que ser todas ellas paralelas, ¿vale? Exactamente igual que en la otra figura que estábamos trabajando, lo que yo decía es, si yo tengo... A ver, dame un segundo. Si yo tengo un punto y su polar, si yo ahora cojo aquí cualquier punto y determino su polar, fijaros que la polar de este punto ha de pasar por F. Yo tengo F y la polar de F, pues para cualquier punto G que yo coja, la recta G tiene que pasar por F, ¿vale? Esto funciona siempre. Pues esto es lo mismo cuando este punto F está infinitamente lejos, ¿vale? Cuando ese punto F está infinitamente lejos, la polar F pasa por el centro de la cónica y lo que tenemos es que este punto G, a ver si ahora me va. Bueno, la polar de cualquier punto G que yo tenga va a tener que pasar siempre por el polo de esta recta, ¿vale? Como no puedo mirarte en la cara si me estás entendiendo o no, voy a dejar de repetirme asumiendo que ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Entonces yo ya tengo aquí una relación de polo polar y por lo tanto tengo la involución definida por ese punto de ahí. A ver si se deja. Tengo P por P'. Entonces, en la involución lo que hemos dicho es que efectivamente la única cuestión que yo necesito para poder decir que tengo una involución, es decir, que tengo una relación proyectiva y que si A es igual a B', B es igual a A', ya está, pero luego tengo una serie de relaciones adicionales que son relaciones métricas. Yo también sé, tengo que aprenderme, que en una involución, y solo en una involución, además, OP por OP' es igual a constante y de hecho esta constante la llamo K cuadrado. K cuadrado, ¿vale? Yo tengo una relación que en el fondo es una relación de inversión. El producto de distancias de OP a OP' es constante. Desde el centro de la involución, desde el homólogo del punto impropio, desde el punto límite de la involución, el producto OP por OP' me da que es una constante igual a K cuadrado. Pues en el fondo lo que tenemos aquí es una inversión. Yo tengo que el inverso de P es el punto P'. Si yo determino la potencia de esa inversión, soy capaz de determinar cuánto valen los puntos dobles. Porque lo que tendré es que los puntos dobles, la magnitud de ese diámetro, será lo que hemos visto antes. Los puntos dobles en la involución. Los puntos que están a una distancia K del centro. ¿Qué es lo que hago? Pues utilizo el teorema del cateto. Cojo el compás, hago aquí una semicircunferencia, hago aquí una recta perpendicular, determino este punto de aquí y esto me permite determinar este segmento que es la potencia de la involución, ¿vale? O la potencia de la inversión, si prefieres verlo así. Entonces, de esa manera, tú lo único que tienes que hacer es decir, yo tenía esta altura h, no h, esta altura h, esta potencia k, y sabes que OP por OP' me da esta K al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de ese diámetro es esta intersección de aquí, ¿no? ¿Vale? Esos dos puntos me dicen que la magnitud de ese diámetro es exactamente esta.
Esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esta magnitud de acá? A ver. Vale. Este mismo proceso lo podemos repetir exactamente igual con el otro diámetro y acabamos llegando a la cónica por 5 puntos, ¿vale? Lo hago muy rápidamente. ¿Qué es lo que diríamos? Pues una vez más, si yo saco este punto Q, la polar del punto Q va a tener que ser paralela al diámetro conjugado, por la misma razón que antes, con lo cual saco aquí Q', y ahora lo único que tengo que hacer es determinar la magnitud de esta otra involución que tengo sobre el diámetro de prima. Vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo a sacar semicircunferencia, recta perpendicular. Eso es pura casualidad en principio. ¿Vale? Saco esta intersección de acá. ¿Por qué me ignoras? Pues está un poco tonto esto. A ver, ahí está. Tenemos esta potencia de aquí. Y tenemos esta otra magnitud del otro diámetro. Lo estoy haciendo muy rápido y sin poner demasiados colores y demás, pero la idea fundamental la tienes ahí, ¿vale? Tienes este diámetro y este otro diámetro de aquí. Y al final la cónica que me están dando es esta de aquí. Y efectivamente pues me queda una cónica que es tangente a esta recta por este punto de tangencia. Para cualquier circunstancia que yo coja, yo tengo esa cónica de ahí, ¿vale? Y tengo esa relación de polo polar. Y tengo esa magnitud de los diámetros. La única diferencia que tenemos aquí es qué pasa si esos dos diámetros son perpendiculares. Bueno, pues si esos dos diámetros son perpendiculares, las perpendiculares por el punto P' y por el punto Q' me coinciden directamente con las polares del punto P y las polares del punto Q. Pues vale, es una posición particular, pero la construcción es exactamente la misma siempre. Me da igual en qué circunstancia esté hablando, que lo que hago es lo mismo. ¿Viste esa idea? Venga, os guardo esto. Guardar como... y os lo subo. ¿Por qué no me vuelve esto? Ahora sí. A ver, preguntan por aquí. La próxima clase seguirá el horario y calendario escolar. Sí, veo que me quedan 2 minutos. Efectivamente, la próxima clase... a ver, déjame pensar. Estoy hablando con los profesores de economía, entonces no sé si va a ser... creo que sí que les he convencido para que me cambien la hora y haga las 2 clases a la vez. Lo que no sé es si van a querer que estar a primera hora o a segunda, porque creo que tenéis el mismo profe de economía a las 2. Entonces, o bien será a las 8:30 y tenemos la clase en el horario del M1, o bien será a las 10:45 y tenemos la clase en el horario del M2. Lo que he dicho al principio, lo único que sabemos sobre los parciales, que me preguntan por aquí, es que de momento, y si todo sigue igual, el calendario escolar está retrasado 2 semanas. De tal manera que, si de momento y todo sigue igual, que ni de lejos, los parciales serán 2 semanas después. Con probabilidad prácticamente 1, esta situación se va a alargar más tiempo. No sé si cuando... Vamos, tenéis una resolución rectoral que creo que os hemos colocado en el Moodle. No sé si os la ha mandado el rector a todos los alumnos, pero por lo menos
Estoy casi convencido de que las tenemos subidas en el Moodle y ya está. ¿Y con el mismo contenido que hay más material? Pues muy buena pregunta. Hay unos cuantos profesores de la asignatura que quieren aprovechar que el examen se ha retrasado para obligar a dar lo que no hemos dado, que es la generalización de Apolonio, aprovechando la coyuntura. No lo sé todavía. Cuando nos pongamos de acuerdo acerca de si vamos a aprovechar para alargar el material o no, os lo diré. Si hay que dar generalización de Apolonio aprovechando la coyuntura, pues la semana que viene os contaré la generalización de Apolonio, que tampoco es tan complicada, simplemente es un poquito farragoso hacer un par de cosas, pero conceptualmente es bastante sencilla y además con el GeoGebra se ve bastante bien. Es peor, para mí es peor hacerlo con pizarra. Entonces, de momento, parece que el temario va a ser hasta aquí. En principio, la semana que viene empiezo con sistemas de representación, que es el material del segundo parcial. Pero tampoco os digo que conforme vayan cambiando las circunstancias, puede ser que esto que os estoy diciendo cambie. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla extra antes de que cerremos? Creo que os he dejado tiempo para que escribáis, así que asumo que no tenemos más preguntas. Con esto vamos a acabar la clase de hoy. Voy a terminar la grabación. Intentaré subirlo ahí. He dicho a vuestros dos delegados que hablen conmigo acerca de estas cosas. Vamos a ver si conseguimos que la gente sea capaz de engancharse todo el mundo, y si no, a las malas, pues eso, esto que voy a subir aquí, con que uno de vosotros sea capaces de bajarse el archivo AVI, os lo podéis poner en Dropbox en común todos y ya está, ¿vale? Y si no, la semana que viene pues ya intentaré ver si hago un live stream yo en YouTube, si no soy capaz de hacerlo o lo que sea, ¿vale? De nada, ahí estamos y vamos a intentar que este periodo de cuarentena sea lo más indoloro para todos posible, ¿vale? Un poquito de curro sí que es, no te lo voy a negar, de nada, no os preocupéis, que es nuestro trabajo y hacemos todo lo que podemos. Muy bien, venga, ahora, cientos de gracias, voy a parar ya la grabación.